Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. Se fugó la exministra asilada de la Embajada de Argentina. María de Los Ángeles Duarte estaba condenada a 8 años de prisión por delitos de corrupción. López Obrador es más seguro en México que Estados Unidos. En su conferencia de prensa, el presidente dijo que México es un país más seguro que Estados Unidos. Esto fue después del secuestro de 4 estadounidenses que viajaban a Matamoros. Nicaragua. Expresos políticos denunciarán represión en Ginebra. 5 presos políticos viajaron a Ginebra con un permiso especial que les otorgó Estados Unidos para denunciar ante embajadores y diplomáticos los ataques a los derechos humanos del régimen. Colombia. Comienza el segundo proceso de paz con disidentes de las FARC. El mandatario anunció el segundo proceso de paz. Las personas armadas que participan en el conflicto tendrán la oportunidad de hacer parte del nuevo proceso de paz. Quiebra del Silicon Valley. Joe Biden defendió el sistema bancario de Estados Unidos. El Silicon Valley se especializaba en financiar empresas y era el 16º banco más grande del país por activos. Ahora son 3 los bancos que cayeron por retiros masivos de depósitos en un contexto de subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación. Chile reporta nuevos ataques incendiarios en el sur. En la región de la Araucanía se registraron nuevos ataques que han destruido edificios y vehículos. La Araucanía y Biobío están bajo un estado de excepción. Ecuador. Se fugó la exministra asilada de la Embajada de Argentina. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, le comunicó a su homólogo ecuatoriano Juan Carlos Holguín que María de Los Ángeles Duarte se fugó de la oficina diplomática en la jornada de ayer. La exministra de Transporte y Obras Públicas fue condenada a 8 años de prisión por delitos de corrupción. Duarte permanecía junto a su hijo en la Embajada de Argentina en Ecuador, en Quito, desde el 13 de agosto de 2020. Ante esta situación, la Cancillería ecuatoriana publicó un comunicado en el que remarca que el Ecuador ha presentado un enfático reclamo a Argentina y ha exigido la entrega de información. La Cancillería ecuatoriana tomará las medidas más adecuadas ante este incidente. El asilo diplomático a la exministra correísta habría sido un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que habría tomado mayor urgencia luego de la visita de Rafael Correa a Argentina en octubre de 2022. López Obrador es más seguro en México que Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador denuncia una campaña mediática por parte de Estados Unidos contra su país. El presidente reaccionó contra las recomendaciones por parte de las autoridades estadounidenses de no viajar a ciertas zonas de sus vecinos al sur. Esta recomendación por parte del gobierno de Joe Biden llegó luego del secuestro de los 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, el cual terminó con 2 de ellos muertos. Para defenderse de las acusaciones, el mandatario destacó varias zonas de México que están catalogadas como inseguras por Estados Unidos e igualmente recibe a varios ciudadanos estadounidenses. Por último, se refirió a hechos que suceden a diario en Estados Unidos que demuestran sus niveles de inseguridad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el lunes a su país ante las alertas que emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten viajar o extremen precauciones en 30 de los 32 estados mexicanos. Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. En sus alertas de viaje, el Departamento de Estado considera que solo los estados de Yucatán y Campeche, en el sureste de México, ofrecen seguridad. Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. Claro. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Las expresiones de López Obrador se producen luego de que el pasado 3 de marzo, 4 estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, por presuntos narcotraficantes. 2 murieron mientras que otro tiene una herida en una pierna. Tras el secuestro, legisladores republicanos propusieron que Estados Unidos use el ejército para combatir a los cárteles de la droga, donde quiera que estén. López Obrador afirmó que hay una campaña contra México de parte de los políticos conservadores estadounidenses. Y Washington también recordó la alerta de viaje a Tamaulipas, cuyas carreteras han sido escenario de múltiples delitos en los últimos años. El ministro de Relaciones Exteriores mexicano se reunió con cónsules en Estados Unidos y advirtió que no permitirá que atropellen a México. Marcelo Ebrard Casaubon instruyó al embajador en el país estadounidense, Esteban Moctezuma, y a los 52 cónsules nacionales en aquella nación a emprender una campaña para defender la soberanía del país ante inaceptables ataques que han lanzado algunos miembros del Partido Republicano. El canciller mexicano viajó a Washington para analizar junto a los cónsules las propuestas que los republicanos han emitido sobre la lucha contra el fentanilo. Las mismas, entre sus puntos, proponen que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan tener acción en territorio mexicano para combatir a grupos del crimen organizado. Por su parte, los 52 encargados de los cónsules mexicanos adelantaron que iniciarán la difusión de materiales informativos sobre lo que ha hecho el gobierno nacional para combatir la problemática en las sedes de los consulados, así como en los medios de comunicación de las regiones en donde se encuentran las oficinas. Brasil. Bolsonaro dijo estar abierto a testificar a la Policía Federal por el escándalo de las joyas regaladas por Arabia Saudita. Según el documento enviado a la Comisaría de Delitos del Tesoro de Sao Paulo, el exmandatario se ha puesto a su entera disposición para cumplir con las determinaciones en aras del esclarecimiento de la verdad real. Los abogados de Bolsonaro argumentaron que el expresidente nunca tuvo la intención de obtener beneficio o tener para sí bienes que pudieran, en cualquier caso, ser considerados públicos. El equipo legal también mencionó que Bolsonaro nunca recibió ninguna citación por parte de la justicia. Por su lado, el Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano fiscalizador del Estado brasileño y vinculado al Congreso, ordenó que el expresidente Jair Bolsonaro no puede usar ni vender un conjunto de joyas recibidas del gobierno de Arabia Saudita. La única forma de recuperar las joyas sería pagando el impuesto obligatorio, el 50% de su valor y una multa del 25% por no declararse a tiempo. Colombia. El paro minero instigado por el Clan del Golfo genera caos en Antioquia y Córdoba. El falso paro minero, como lo calificó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no solo tiene confinadas a más de 250.000 personas de 16 municipios del noroeste colombiano, con escasez de alimentos y desabastecimientos de otros productos, incluso de gas, sino que sumió el caso a las subregiones de Bajo Cauca y Nordeste. La movilización del grupo armado ya lleva 12 días de alteraciones al orden público, bloqueos, ataques a misiones médicas y otros hechos violentos.
Los mineros protestan desde el 2 de marzo contra las operaciones del ejército y la policía contra la minería ilegal en la zona, pero según las autoridades, detrás de esa movilización está el Clan del Golfo, que se lucra de la explotación de minerales en distintas partes del país. En esa zona se han producido en los últimos días ataques a poblaciones y a la fuerza pública, disparos y detonaciones, y la quema de 3 máquinas, de una obra vial y varios camiones, entre otros actos de vandalismo. Nicaragua, expresos políticos denuncian represión en Ginebra. Una representación de los 222 expulsados por el gobierno nicaragüense a Estados Unidos llegó a la ciudad suiza para exponer ante varios embajadores y diplomáticos de Naciones Unidas los ataques del presidente de Nicaragua a los derechos humanos. La delegación está integrada por los precandidatos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, y las activistas Yaritza Mairena y Solange Centeno. Pese a que no tienen pasaporte porque Ortega les despojó de su nacionalidad, los exprisioneros políticos pudieron viajar con un permiso especial que les otorgó el gobierno de Estados Unidos. Las reuniones se realizaron en la delegación de la Unión Europea, en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reuniones paralelas de otras organizaciones con sede en esa ciudad europea. La misión permanecerá hasta el próximo 18 de marzo y están previstas reuniones con varios organismos de derechos humanos y misiones oficiales. Colombia comienza el segundo proceso de paz con disidentes de las FARC. Las charlas entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central serán la segunda acción por parte de las autoridades en su esfuerzo por seguir desarrollando su política de paz total. La misma pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones de paz. El Estado Mayor Central es una disidencia de las FARC liderada por alias Iván Mordisco, que nunca firmó el acuerdo de paz de 2016, por lo que no habría problemas jurídicos para entablar unas conversaciones que puedan desembocar en un acuerdo. En realidad son bandas. El presidente Gustavo Petro celebró el lunes lo que llamó un inicio de un segundo proceso de paz en Colombia, luego de que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la que fuera la guerrilla Las FARC. Estos guerrilleros fungirán como negociadores. Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad. Para dialogar con el gobierno, los guerrilleros serán reconocidos como representantes del autodeterminado Estado Mayor Central, la mayor facción disidente de las FARC, con unos 2.000 combatientes. Petro concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, una facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz, pero que lo abandonaron alegando incumplimientos. El gobierno no ha anunciado cuándo se sentará a la mesa con los disidentes. Desde el 31 de diciembre, Colombia declaró un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN. Todas las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue su primer paso de la política de paz total. Pero el lunes el gobierno acusó al Clan del Golfo de violar la tregua al patrocinar a mineros ilegales que atacan a la población en el noroeste del país. Estamos en un conflicto interno y por razones poco santas, lo que tenemos entonces es que el cese al fuego tiene que cobijar no solo el cese entre ejércitos, sino el cese de hostilidades contra la población. Casi 6 décadas de conflicto armado en Colombia dejan más de 9 millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados. Venezuela.
Enrique Capriles advirtió que se postulará a las elecciones primarias a pesar de la prohibición del gobierno de Nicolás Maduro. El precandidato presidencial se mantuvo firme ante la incógnita de si es elegible para participar en el proceso previo a las elecciones de 2024. Lo que yo creo que yo no puedo autoinhabilitarme, ni voy a ir a pedirle permiso al gobierno si puedo correr o no correr. Esto es algo que está en discusión. Lo que yo no voy a esperar es la decisión de la discusión, si pasa o no pasa algo, para salir a defender la causa y a trabajar por la causa. Que yo ya les he dicho cuál es mi causa. Los pobres de este país, los más vulnerables y la clase media completamente golpeada, lastimada, prácticamente desaparecida. Esa es mi causa. El precandidato denunció que Nicolás Maduro apuesta por la abstención y división de la oposición venezolana. A su juicio, el dictador venezolano se mantiene en el poder sin apoyo popular y tras una década de crisis en la que, según Capriles, no creó empleos y fue incapaz de controlar la inflación, la cual es la más alta del mundo. El político cree que únicamente con un cambio político, Venezuela podrá atraer inversión, así como generar confianza, estabilidad y paz para apalancar la incipiente recuperación económica. Chile reporta nuevos ataques incendiarios en el sur. La región de la Araucanía registró incidentes que han destruido edificios y vehículos. Según denunciaron funcionarios y organizaciones sociales, se trata de un grupo de desconocidos que atacó en la madrugada a una escuela, inmueble que ha sido siniestrado ubicada en comuna de Victoria, el sector de Las Cardas. El alcalde de la comuna, Javier Jaramillo, declaró que hoy el 70 o 75% de la escuela estaba quemada y hubo que suspender las clases. Quienes son los afectados aquí no estamos hablando de personal, dueños de forestales, acá estamos hablando de población o estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que tienen que ir a los establecimientos con mucho esfuerzo, establecimientos rurales. Ese establecimiento tiene 35 niños inscritos en esa escuela rural que con dificultad esas familias quieren sacar adelante a sus hijos, tienen que llevar a esas escuelas y necesitan una infraestructura. Hoy día estos grupos organizados queman esa escuela diciendo que protegen una causa o que están detrás de una causa como la que han señalado. También fue atacada una empresa de productos de papel sanitario, donde resultaron destruidos al menos 5 equipos forestales. Este ataque se suma a la quema de una camioneta en Ercilla durante la madrugada. La región de la Araucanía y algunas provincias del Biobío están bajo un estado de excepción constitucional desde mayo, medida que el Congreso ha prorrogado 17 veces. Desde hace décadas hay disputas territoriales entre el Estado y algunas comunidades mapuche. El expresidente mexicano Felipe Calderón habló sobre la detención de su exfuncionario Genaro García Luna. Calderón, quien cuenta con un permiso de residencia en España desde finales del año pasado, reapareció en un evento donde habló sobre el caso de quién fue el secretario de Seguridad Pública de su gobierno. El expresidente dijo que le hubiera gustado conocer los videos, grabaciones, fotografías y estados de cuenta que presentó la Fiscalía de Estados Unidos. En ese marco aseguró que aunque es un hombre de leyes y que respeta a los tribunales, tiene sus dudas sobre el veredicto. Las declaraciones de Calderón se dan a casi 4 semanas de que un jurado en la Corte de Brooklyn declaró culpable a Genaro García Luna por cargos por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína, otro por pertenecer a una empresa criminal y uno más por declaraciones falsas.
estas son las noticias económicas más importantes del día. Los accionistas de Silicon Valley Bank presentan la primera demanda por fraude contra la entidad y sus ejecutivos. La demanda colectiva fue presentada ante un tribunal federal de California, donde la firma tiene su sede, y señala la matriz del banco, a su consejero delegado, Greg Becker, y a su jefe financiero, Daniel Beck. Los accionistas buscan una compensación económica que no especifican y acusan a los ejecutivos, entre otras cosas, de esconder cómo la subida de los tipos de interés pudo afectar a la estabilidad del banco. En los últimos años, el Silicon Valley Bank había invertido grandes cantidades de dinero en bonos a largo plazo, un activo que con las recientes alzas del precio del dinero se ha devaluado y que el banco se vio obligado a vender con pérdidas para cubrir retiradas de depósitos por parte de sus clientes. El pánico desatado con esta situación llevó a la retirada de más dinero de la entidad, lo que dejó al banco sin liquidez y el viernes llevó a las autoridades a cerrarlo y hacerse cargo de él. Los estadounidenses pueden confiar en su sistema bancario. Eso expresó el lunes el presidente Joe Biden, intentando reforzar la confianza tras la quiebra del Silicon Valley Bank, especializado en el sector tecnológico. Los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósitos en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y abonar sus facturas. El mandatario afirmó que el gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y que en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas, ya que el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de 3 quiebras en los últimos días, entre ellas la del Silicon Valley Bank. Las autoridades tomaron medidas durante el fin de semana para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar retiradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más. Japón. La bolsa de Tokio registró fuertes caídas por los temores al impacto en el sector financiero de la quiebra del Silicon Valley Bank. 3 de los mayores bancos japoneses registraron ayer fuertes caídas junto a otras entidades del sector en la primera mitad de la negociación en el mercado del país asiático. A pesar de la reciente actividad, el ministro de Finanzas japonés manifestó que el gobierno de ese país cree que la posibilidad de que la quiebra del Silicon Valley Bank afecta al sistema financiero es baja y que las autoridades de Estados Unidos están tomando medidas. Los reguladores financieros estadounidenses han asegurado que darán los pasos pertinentes para garantizar la protección de todos los depósitos asegurados y los reembolsos a los clientes, pero los accionistas y algunos tenedores de deuda no estarán protegidos. Por otro lado, los mercados europeos registraron la peor caída del año con una caída general del 3%. Por otra parte, Donald Trump comparó el estado actual de la bolsa de comercio, el de la Gran Depresión. El exmandatario arremetió contra el gobierno de Joe Biden, describiendo al jefe de Estado como el Herbert Hoover de la Edad Moderna, haciendo referencia al presidente, cuyo mandato estuvo marcado por el crack del 29 y una desastrosa crisis mundial. You know, last year, you don't realize this, last year we had the worst stock market since 1929. Did you know that? We had the worst stock markets. You know, you don't think of it because you continue to do, it's tighter, it's tougher, you have inflation, your gasoline costs you 4 or 5 times as much in some cases. But we had the worst stock market since 1929. It actually goes back longer than that. It goes back to, I think, 1887. But I said, let's use 1929 because people understand. That was called the Great Depression. Trump enfatizó en las perturbaciones que están ocurriendo en el sector bancario. En la jornada de ayer, el gobierno de Estados Unidos salió al rescate de los bancos y Wall Street cerró con cifras mixtas. El valor que más ruido hizo fue el petróleo,
cuyo precio cayó en un 2% en la jornada de ayer. Argentina. El gobierno acordó con el FMI un desembolso por $5.300 millones y la promesa de nuevos ajustes. La reciente negociación implica cambios en las metas fiscales y de acumulación de reservas y habilita un nuevo desembolso para el país sudamericano. El organismo de crédito aprobó la cuarta revisión bajo el acuerdo servicio ampliado del FMI de 30 meses por la deuda total de $44.000 millones tomada en 2018. El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del fondo, que se espera que se reúne en las próximas semanas. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a la suma antes mencionada, correspondiente a los derechos de giro, por 4.000 millones, informó el ente en un comunicado. El trato implica una reducción de casi $2.000 millones en la meta de acumulación de reservas internacionales para el 2023. Alcanzar la meta de crecimiento económico en 2023 no será una tarea fácil para China. Eso advirtió el lunes el nuevo primer ministro Li Qiang, tras la modesta previsión de un incremento del Producto Interno Bruto cercano al 5% este año. La segunda mayor economía del mundo creció solo 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en décadas, debido al impacto de las restricciones por el coronavirus y una crisis en el sector inmobiliario. La mayoría de la gente no se fija cada día cuánto ha crecido el PIB. La mayoría de la gente se preocupa más por cuestiones concretas cercanas a ellos, como la vivienda, el empleo, los ingresos, la educación, la sanidad y el medio ambiente. El trabajo del gobierno tiene que estar cerca de las experiencias reales de la gente, en su planificación y avance. Este aliado cercano del presidente Xi Jinping fue confirmado el sábado como primer ministro en una votación unánime de la Asamblea Nacional Popular, máximo órgano legislativo. Li fustigó el cerco y la represión de su país por parte de Estados Unidos en un contexto de tensiones exacerbadas con Washington. China y Estados Unidos pueden y deben cooperar. Si cooperamos podemos alcanzar grandes cosas. Mientras tanto, Xi, quien fue confirmado para un histórico tercer mandato al frente del gobierno, insistió en la sesión de clausura de la Asamblea en la necesidad de fortalecer la seguridad nacional. También llamó a consolidar la estabilidad en Hong Kong y a la reunificación con la isla de gobierno autónomo de Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Estas fueron las noticias económicas más importantes del día. Zelensky afirma que la situación en el este es muy dura y dolorosa en plena ofensiva por Bakhmut. Los combates se recrudecieron en los últimos meses. Los combates se recrudecieron en los últimos meses sin que las tropas de Moscú hayan logrado hacerse con más de la mitad de la urbe, donde quedarían apenas 1.000 civiles ucranianos según Kiev. La batalla por el bastión ucraniano de Bakhmut, la más larga y sangrienta en lo que va de guerra, se cobra cada día más vidas. En menos de una semana, solo en el sector de Bakhmut nuestros héroes lograron liquidar más de 1.100 soldados enemigos, pérdidas irreparables para Rusia, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia se mostró el lunes favorable a prorrogar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, pero advirtió que solo estaría de acuerdo con una renovación por 60 días y no 120 como se venía haciendo desde julio de 2022.
Ucrania dice que el plazo contradice el acuerdo inicial y pidió a Naciones Unidas y a Turquía, quienes actúan como mediadores, que asuman una posición. El Kremlin reclama que no se respeta el pacto hacia las exportaciones rusas, en particular de fertilizantes y productos agrícolas, ya que se ven afectadas por las sanciones de Estados Unidos y Europa. En julio de 2022, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo para que los granos salieran de los puertos ucranianos del Mar Negro, que están bloqueados por buques de guerra rusos desde febrero del año pasado, cuando empezó la invasión rusa. El pacto fue cerrado por 120 días y renovado en noviembre para un mismo periodo que termina el 18 de marzo. Las partes quieren evitar una crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto. Según la ONU, el pacto ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía. Gustavo Petro remarcó la importancia de asegurar la frontera con Ecuador. El mandatario insistió en que es necesaria una doble calzada que conecte a ambos países para potenciar la economía legal. Petro se lamentó por el poco uso que se le da al puerto de Tumaco, el que sirvió como punto para abastecer a Colombia de combustible. El uso del mismo se vio afectado por la inseguridad de la zona a causa del narcotráfico. Demostró que Tumaco es importante, muy importante. Ojalá se pudiera usar la vía hacia el sur de Tumaco, que está hecha, pero está cortada en la frontera porque a los ecuatorianos les da miedo. Tiene sus razones, el tema del narcotráfico, pero resulta que ya se coló en Ecuador, el narcotráfico está matando más gente proporcionalmente que en Colombia, y estamos sacrificando un desarrollo turístico, económico, si pudiéramos juntar Tumaco con Esmeraldas, por ejemplo. El presidente señaló que esta conexión es muy importante, ya que conecta al país con el sur. Para Petro, los vínculos entre los países sudamericanos son muy importantes y por eso el compromiso del gobierno nacional es diseñar la doble calzada hasta el Estanquillo, que en términos de diseño debería ser hasta la frontera. También anotó que estas obras traspasan los gobiernos, pero se debería intentar que la construcción gestionada por el gobierno actual llegue hasta el Estanquillo. Países Bajos autorizó la extradición de Karen Rojo, exalcaldesa de Chile, condenada por corrupción. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, informó que el país europeo admitió la extradición de Rojo, que al momento de ser acusada y condenada, huyó a Europa y se convirtió en una prófuga con orden de captura internacional. Aún así, Valencia se mostró conforme y aclaró que todavía faltan varios pasos para que la exalcaldesa se traslade al país sudamericano para rendir cuentas ante la justicia. Sí, efectivamente nos acaba de avisar minutos atrás la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público de que se dictó el fallo de primera instancia en Holanda que dio lugar a la extradición de Karen Rojo. Entendemos que todavía proceden recursos en contra de esa resolución, pero por supuesto es una decisión que nos tiene muy conforme y esperamos que muy pronto esté en Chile para enfrentar la responsabilidad que conforme a la ley corresponde. La decisión de la justicia de Países Bajos marca un momento crucial en la historia de Rojo, quien desde el 2012 hasta 2020 fue alcaldesa de la comuna de Antofagasta, ubicada en el norte del país sudamericano. En 2018, estando todavía en el cargo, fue procesada por el delito de fraude al fisco, ya que se descubrió que en 2016 había desviado recursos públicos en favor de su campaña por la reelección como alcaldesa. Perú
Dina Boluarte dio a conocer las acciones llevadas a cabo ante el impacto del ciclón Yaku. El fenómeno climatológico ya se cobró la vida de 50 personas. Además, se registran 5 desaparecidos y 7.000 damnificados. La jefa de Estado ha dado a conocer que un buque de las Fuerzas Armadas partirá en los próximos días, llevando ayuda humanitaria a las zonas más vulnerables. Desde el Ministerio de Vivienda se enviarán 195 maquinarias como motobombas, cisternas y tractores a Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca y La Libertad. Además, se llevarán 5.000 galones de agua desde Barranca hasta Trujillo. Además, recordó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha advertido que en ciudades de la costa central, incluida Lima, se esperan lluvias de intensidad regular durante los próximos días y recomendó a los ciudadanos a que activen las medidas de prevención y planes de contingencia para así proteger a sus familias. Por último, Boluarte advirtió que aquellos funcionarios que salgan de la línea de trabajo serían sancionados. Por otro lado, las autoridades reportaron un desborde del río Chillón que destruyó 30 casas en Lima. El mismo ha sido consecuencia de las intensas lluvias que se registran en el norte de la capital peruana tras el paso del ciclón Yaku. Debido a esta emergencia, han llegado hasta el lugar miembros de la Policía Nacional y del Serenazgo Distrital, a fin de que las personas se retiren de la zona de peligro y evitar que hagan maniobras peligrosas. Las autoridades municipales anunciaron que ya iniciaron el proceso de empadronamiento de la población para proceder con su reubicación. Esta acción surgió como respuesta a las constantes peticiones de los vecinos del lugar para que salvaguarden su bienestar. El gobierno peruano declaró en estado de emergencia por 60 días a 400 distritos de diferentes regiones del país debido a las intensas lluvias que se vienen presentando en las últimas jornadas. Estados Unidos alerta en California por fuertes tormentas y un río atmosférico. El Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado una nueva alerta en el estado californiano debido a la llegada de una nueva tormenta con fuertes lluvias y un río atmosférico. Este nuevo fenómeno azotará al sur del estado, mientras el noreste continúa luchando con la acumulación de nieve de las tormentas anteriores. Las nuevas lluvias procedentes de una zona de bajas presiones bastante cálida podrían fundir parte de la excepcional capa de nieve acumulada en los últimos 3 meses. Esto podría provocar una escorrentía potencialmente imposible de contener para ríos y arroyos. En tanto, en la costa este del país, el estado de Nueva York también espera la caída de una cantidad considerable de nieve debido a una tempestad con ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, lo que amenaza con provocar amplios cortes de electricidad. Los daños causados por el ciclón Freddy en Malawi y Mozambique continúan aumentando. Ya son más de 100 los muertos por los devastadores vientos que han azotado a los dos países africanos en los últimos días. La mayoría de las víctimas se concentran en Malawi, donde al menos 99 personas ya han perdido la vida y cientos han resultado heridas. Se declaró estado de desastre en el sur del país, incluida la capital económica, Blantyre. Freddy, un poderoso ciclón que podría convertirse en el de mayor duración registrado, azotó Mozambique durante el fin de semana y barrió Malawi el lunes por la mañana. La Organización Meteorológica Mundial dijo que el fenómeno se formó en el noreste de Australia a principios de febrero. Antes de azotar Mozambique y Malawi, el ciclón Freddy atravesó todo el sur del Océano Índico y azotó hace 2 semanas Madagascar, donde causó 10 muertos. Ecuador. El volcán Cotopaxi volvió a emitir una columna de humo de 500 metros. Como parte de su actual proceso eruptivo, el Cotopaxi registró 41 sismos leves de largo periodo. Adicionalmente, hubo 7 episodios de tremor, que son vibraciones volcánicas prolongadas que se relacionan con la circulación de fluidos. A pesar de la última actividad registrada, el Instituto Geofísico considera que las emisiones de dióxido de azufre demuestran un deceso en comparación con los días de mayor actividad. El Cotopaxi es el volcán mejor vigilado del país y uno de los más vigilados del mundo. Este volcán tiene más de 60 instrumentos
como sismógrafos, detectores de la ARES, entre otros, instalados para monitorearlo. Aunque la actividad volcánica del Cotopaxi ha sido categorizada como baja, las autoridades declararon la alerta amarilla para incrementar los niveles de vigilancia del volcán y movilizar recursos en caso de una erupción e emisión alta de ceniza. Francia. Continúan las huelgas de basureros en París y crece la tensión política, pero Macron insiste con su reforma previsional. La reforma de las pensiones en Francia entra esta semana en la recta final, con un esperado voto definitivo el jueves, pese al rechazo popular y sindical que convocó a nuevas protestas para este miércoles. Emmanuel Macron ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de las oposiciones en referencia al Partido de los Republicanos para garantizar la aprobación parlamentaria. Esta reforma es una necesidad perentoria para el financiamiento de nuestras pensiones y la solidez del país. Tenemos una sólida mayoría, ha declarado Macron. Si no consiguen la mayoría, se especula con un nuevo recurso del gobierno al artículo 49.3 de la Constitución, una especie de órgano legislativo por el que se aprueba cualquier norma a menos que se presente una moción de censura que reúna los apoyos necesarios. Irán indultó a 22.000 personas detenidas en las protestas antigubernamentales. En vísperas del mes sagrado del Ramadán para los musulmanes, las autoridades decidieron perdonar a más de 20.000 que participaron en las recientes protestas antigubernamentales, anunció el jefe del Poder Judicial iraní. El funcionario manifestó que algunas de esas personas se encontraban en prisión, pero que la mayoría de ellas ya habían sido liberadas con las respectivas órdenes judiciales o sus casos todavía estaban en proceso. Mohsen Ejei aclaró que los ahora indultados no cometieron robos ni delitos violentos. Además, el jefe del Poder Judicial detalló que hasta el momento Teherán ha otorgado la amnistía a más de 800.650 presos o acusados, sin especificar a qué periodo corresponde, agregando que la cifra podría aumentar. Colombia. La familia materna de Nicolás Petro reaccionó ante las declaraciones del presidente colombiano. Gracias a Dios no lo crió un hombre honorable, su abuelo materno. Se habrá torcido cuando empezó a andar con usted, escribió en un tuit que luego borró Adriana Burgos, prima de Nicolás Petro. La familiar del hijo de Gustavo Petro recordó que la historia de paternidad no solo está marcada por su ausencia, sino en la falta de responsabilidad que tuvo a la hora de responder económicamente por su primer hijo. La prima de Petro, Burgos, recordó que el actual presidente fue demandado por no cumplir con la cuota alimentaria y luego terminó contrademandado a la madre de Nicolás. Somos parientes y me consta que su mamá y abuelos maternos lo criaron muy bien. Muy mal que Petro quiera ahora excusar la equivocación de su hijo en la crianza, cuando políticamente él es su ejemplo, sentenció Adriana Burgos en otro mensaje en redes sociales. Un expediente judicial reveló que Mark Zuckerberg fue advertido de la adicción que genera en las redes sociales. Una demanda en un tribunal de California detalla que los trabajadores de Meta y ByteDance, propietaria de TikTok, estaban en conocimiento de que las aplicaciones podrían generar casos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios e insomnio. El expediente señala también que los funcionarios de estas compañías hicieron caso omiso de la información o en algunos casos trataron de socavarla. Las revelaciones se hicieron públicas en una demanda sobre la adicción en las redes sociales que fue presentada anteriormente, pero cuyas partes fundamentales se habían ocultado al público.